Bueno, ustedes han leído la palabra en estos días, ¿cierto? Sí, pastor. ¿Hay algún pasaje, algún verso de la Biblia que les haya quedado haciendo eco en sus Pastor, labios, mire en que su en mi memoria? trabajo hay una compañera, ¿no? Y ella es cristiana y con ella, bueno, ahí somos varias. Y nos sentamos a hablar, bueno, de la palabra. Y eso fue ayer, sí, ayer. Y estuvimos hablando, ¿no? Entonces ella me decía, y pues la verdad me quedó callada porque yo no es como para discutir, ¿no? Porque ella me dijo, Jessica, ¿usted qué cree? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo le dije, sí, la verdad es esa y es lo que yo siento en mi ser, que si obviamente nosotros oramos, debemos primero pedirle a Jesús que interceda, ¿no? No sé si estoy errando mal, entonces ella me dijo, no. Jesús es el mismo Dios y es el único Dios pues verdadero y todo eso, hasta miramos en Juan y todo eso, ¿no? Y yo le dije, no, pero mira que también hay un pasaje en la Biblia donde dice que hay de que el blasfeme, ¿no? Y no me acuerdo cuál era, yo digo, voy a buscarlo y ahí continuamos. Me dijo ella sí, yo le dije, no, la idea no es crear contiendas ni nada, no, pues respetar la decisión de cada quien, eso fue lo que yo pues le dije a ella. Ya ella cree que es un solo Dios y todo eso y ya. Ya. No te vayas a dejar encasillar. Pues ellos dicen que se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ellos les llaman los Jesús solo. Y ellos se basan en un pasaje que está en el libro de los Hechos, que aquí hemos leído varias veces. Hechos capítulo 2, verso 36 o 38, si no sé mal, en el que el apóstol Pedro está exhortando a los judíos y les dice que ese al que ellos crucificaron es el enviado de Dios y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos se compungen, se consternan, se entristecen al saber que han asesinado al Mesías, al Señor. Y le preguntan, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Y el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Entonces ellos se han pegado de ese verso para decir que el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Pero ellos se olvidan de que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice, vayan y hagan discípulos. Y ellos no, tampoco como que no creen en los discípulos. Y les dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, si la Biblia es cierto, nosotros, por la enseñanza del Señor Jesucristo, deberíamos bautizar y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el apóstol Pedro manda a esos judíos a que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo? La razón es muy visible. Ellos no habían creído que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no habían creído que el Señor Jesús es Dios, es la imagen de Dios en la tierra. Ellos no habían creído que el Señor Jesús es el Mesías, pero sí lo habían asesinado. Entonces, lo que el apóstol Pedro les está diciendo es, ustedes
para que puedan ser reconciliados con Dios el Padre, tienen que creer ahora que Jesús es el Señor. Y la forma más fehaciente de creer que Jesús es el Señor es bautizándose en el nombre de Él. Pero eso era para ¿quiénes? Para los judíos. Eso no es para nosotros. Para nosotros el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. Miremoslo en la Biblia. Busquen Mateo capítulo 28. Mateo 28, sí, pero vamos a leer los versos 18, 19 y 20. Lee, por favor, Jessica. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lee el 20, por favor. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora lee lo de la versión que tú tienes, Edwin, por favor. Y Jesús se acercó a los y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿El mensaje es diferente? No es diferente. Encontramos palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje, Jessica y Edwin? Que vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién está enseñando eso? El Señor Jesús. ¿A quién se lo está enseñando? A sus discípulos. Entonces les está mandando, no les está ni siquiera aconsejando, ni sugiriendo, les está mandando. Les dice: vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. Dice: a todas las naciones, ¿sí? Nosotros, si no podemos ir a otras naciones, tenemos que empezar en nuestra propia nación y por nuestra propia casa, ¿verdad? Hacer discípulos de nuestra propia casa, hacer discípulos para el Señor Jesucristo y no discípulos para nosotros. Y dice: ¿de qué manera se hace un discípulo? Bautizándolo, dice. El bautismo es importantísimo. Es parte del mandato del Señor Jesús. Hagan los discípulos cómo. Él indica aquí cómo. Él presenta el cómo. Primero, bautizándolos. ¿Bautizándolos en qué nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero miren que él en el verso 18 ha dicho esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo el poder, tengo todo poder. ¿Dónde? ¿Solo en la tierra? En el cielo también. El Señor Jesús tiene todo el poder. El poder de Dios Padre lo tiene el Señor Jesucristo. Le ha sido transferido, le ha sido entregado en sus manos. Entonces, tengo el poder. Y como tengo el poder, entonces puedo a ustedes ¿qué? Ordenarles a que hagan esto. Y como tengo el poder, entonces voy a decir el cómo. ¿Y cuál es el cómo? Bautizándolos. ¿En qué nombre? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Quién lo enseñó? El Señor Jesús. ¿Somos cristianos o somos pedrinos? Somos cristianos. ¿A quién seguimos? A Cristo. Seguimos a Cristo. ¿A quién obedecemos? A Cristo. Pedro lo hizo así porque por el contexto, por ser los judíos incrédulos, por haber sido incrédulos y por no estar creyendo en el Señor. El apóstol Pedro con eso estaba diciendo, si ustedes realmente se quieren bautizar, háganlo en ese nombre, en el nombre de aquel al que asesinaron, para que tengan paz con Dios, para que sean reconciliados con Dios, creyendo en aquel en quien ustedes no creyeron. Porque una de las cosas que se convalidan en el bautismo es la fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que se convalidan con el bautismo. Con el bautismo yo estoy confirmando, estoy afirmando que creo que el Señor Jesús es mi Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la imagen de Dios en la tierra. El apóstol Pedro estaba exigiéndole a los judíos que confirmaran su fe en el Señor Jesucristo a través de su bautismo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Vamos a mirar el pasaje donde el apóstol Pedro le dice eso a los judíos. Vayan al libro de los Hechos, que está después de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Lo encontraste, Jessica? Sí, pastor, ¿Hechos qué? Edwin, ¿lo encontraste? Señor. Hechos capítulo 2. Verso 36. Vamos a tomarlo desde el 36. Lo voy a leer yo. Desde el 36, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Revisemos este pasaje. ¿Con quién estaba hablando el apóstol Pedro? ¿A quiénes les hablaba? A los judíos. ¿Sí? Y le dice: ese varón al cual ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es? ¿A quién se le llama Señor? ¿Por qué se le llama Señor? Y además es Padre y es ¿qué? Creador. Y como Padre Creador es dueño de ¿qué? ¿De cuánto? Todo. Absolutamente de todo. Él es Señor. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el mando. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene Él es el que es el dueño de todas las cosas. Pero además de ser Señor, el Pedro les está diciendo: a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho no solamente Señor, sino también Cristo. ¿Y qué quiere decir Cristo? Mesías, el Salvador. Entonces, ellos estaban esperando al Salvador. Ellos estaban esperando a un Mesías. Pero al Señor Jesús lo vieron sin méritos. Lo vieron muy pobre. Lo vieron muy escuálido. Lo vieron muy marchito. Ellos esperaban un Salvador
de unas características muy diferentes. No un salvador de las características del Señor Jesús. No el hijo de un carpintero que había nacido y había crecido pisando barro con ellos. Sí. No ese hombre que no tenía muchas letras. Él era iletrado. En las cosas del mundo era iletrado. Entonces, ellos lo asesinaron porque no lo encontraron digno de creerles. No lo encontraron digno de recibirlo como el Mesías. Ahora les está diciendo, acéptenlo como Señor y como Salvador, si ustedes realmente quieren reconciliarse con el Padre. Es eso lo que les estaba enseñando, no era otra cosa. Ahora, esto lo han usado para dividir a los cristianos en dos bandos más. Pero esta no es una obra de los que creen esto. Esta es una obra del mismo enemigo, que ha entrado en la iglesia y ha usado incluso a otras autoridades de la iglesia, a jerarcas de la iglesia, para generar división. Sí, ¿para generar qué? División. Pero cuando estemos en el cielo, Papá Dios no nos va a preguntar si nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Él no nos va a preguntar eso. Sí. Él no nos va a preguntar eso. Él nos va a pesar es por las obras de la fe. Por nuestra fe en el Señor Jesús es que nos va a pesar. ¿Ok? Por nuestras obras en el Señor Jesucristo es que nos van a evaluar a nosotros, nos van a calificar. ¿Qué piensas, Jessica? ¿Qué piensas, Edwin, al respecto? Ahora, recordemos que el Señor Jesús es la imagen de Dios. Si el Señor Jesús es la imagen de Dios, ¿estará mal bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? No, porque miren que también yo lo veo así, ¿no? Una vez dice, ay, el papá se parece mucho al hijo, o viceversa, la hija a la mamá, o el hijo a la mamá, o al papá, así, ¿no? Entonces digo, esa semejanza también. Ahora, si el Señor Jesucristo mandó bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿está mal bautizarse, sí? No. Mandó a hacerlo. Entonces, ¿tiene sentido esa división? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Esa es un arma del enemigo para poner a pelear a los hijos de Dios por cosas que no tienen razón. Jesús es la imagen de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios sea tres personas. No, es el único Dios. Pero se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Es como si dijéramos Edwin Alexander, ¿no? Edwin Alexander. Es uno solo. O a ti se te puede dividir en 3, 4, 5, 20. Uno solo. Pero este hombre es padre de un niño llamado Ian. Es esposo tuyo y es hijo de Dora. ¿De cuántas personas estoy hablando? ¿De cuántas personas estoy hablando? ¿De cuántas personas estoy hablando, Jessica? De 3 porque No, es padre, hijo, es una sola esposo. persona. Es una sola. estoy hablando de una misma persona. ¿Quién es esa persona? Edwin. Pero se manifiesta, tiene 3 roles, entre muchos otros. El rol de padre, el rol de esposo y el rol de hijo. Pero es el mismo Edwin. Nuestro Dios es así. Es el único Dios verdadero. Dios
Nuestro Dios uno es. Dios es uno. Pero Dios se manifiesta como Padre, Padre Creador, como Hijo, el Señor Jesucristo, y como Espíritu Santo, el que vino después de que el Señor Jesús se hubiera ido para el cielo, para no dejarnos huérfanos a nosotros. Nuestro Consolador es el Espíritu Santo, pero Dios es uno solo. ¿Está claro, Edwin y Jessica? No nos dejemos engañar, no nos dejemos envolver en esas situaciones que solamente traen conflictos y divisiones.